ambiente bastante tradicional, por así decirlo. Eso pues influenciaría mucho su teoría. Entonces, proviene de una familia tradicional. Sin embargo, también su familia era, por así decirlo, renombrada o tenía cierto, ¿cómo decirlo? Cierto carisca o características sociales, es decir, eran relevantes socialmente, eran parte de una élite más o menos social. No es que fuera parte del gobierno, sino que tenían recursos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué es importante esto? La gran mayoría de filósofos provenían precisamente de familias adineradas, provenían de familias que tenían recursos, como por ejemplo Sócrates, Platón y Aristóteles. Todos ellos tenían familiares económicamente estables. ¿Esto por qué es importante? Pues porque para la época actividades como la filosofía, aunque eso se fue perdiendo con el tiempo, estaban destinadas exclusivamente para las familias con recursos, las familias con poder económico. ¿Por qué creen que esto era así? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo es que es la pregunta, profe? Como les decía, entonces, la mayoría de filósofos antes tenían que tener recursos económicos para ejercer una actividad como la filosofía. ¿Por qué creen que tenían que ser familias o jóvenes con recursos económicos, que no les faltara un ingreso constante para ejercer actividades como la filosofía? Digamos que para poder llegar a más personas, digamos, lo que ellos pensaban, lo escribían y lo repartían por todo lado. Mm, sí, los recursos económicos podían ayudar a eso, pero no, esa no es la razón. Es algo un poco más simple. Les preguntaría entonces, ustedes, ¿sí? Por si llegaban a fallar, o sea, pues ejemplo, ellos normalmente invertían como dinero para poder ejercer la filosofía. Entonces, en caso tal de que su teoría no fuera aceptada, pues igual tendrían que tener ya un recurso económico para no caer en la miseria. En O también parte. porque no querían que el pueblo supiera algo. No sé. Bueno, eso sería más que todos los que estudian política o algo así. La labor de un filósofo, supuestamente, aunque no quiere decir que no pueda ocurrir algo como lo que mencionas, pero entonces dejaría de ser un filósofo como tal o un filósofo en realidad, pues la tarea de filósofo se supone que es alumbrar el camino, por así decirlo, en metáfora, es decir, educar a la gente, decirles la verdad, hacer que se den cuenta por ellos mismos de lo correcto o lo incorrecto, cosas así. Entonces, si un filósofo trata de ocultar algo en concreto de la gente, pues dejaría de ser como tal un filósofo. Todo lo que han dicho, sí, todo eso funciona obteniendo dinero. Hoy en día es muy común que las personas que tienen dinero y estatus social utilicen sus recursos económicos para publicar, por ejemplo. Por ejemplo, actores o presentadores como J. Mario, algunos youtubers que utilizan sus recursos económicos y sociales para publicar libros. Eso lo vemos mucho en la actualidad. Sin embargo, existe algo que se llama ocio, que cambió con el tiempo. ¿Ustedes cómo definen actualmente o cómo definirían la palabra ocio? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Ocio o tiempo libre?
¿Cómo definirían estas palabras? Como estar fuera de una rutina, de algo común. Sí, ¿qué más? Es como en las actividades que uno invierte el tiempo, como uno se entretiene. Sí. En sí eso define el ocio. Eh, el tiempo libre, es decir, cómo uno pasa esos momentos que no está obligado o que no, ya no tiene que cumplir con sus obligaciones o labores diarias. Las personas tienen infinidad de maneras actualmente de pasar este tiempo. Sin embargo, eso no es lo importante, sino cómo ha cambiado este término con el paso del tiempo. La palabra ocio siempre ha definido actividades, por así decirlo, poco productivas. Es decir, que no generen un recurso económico constante o por lo menos amplio. ¿Qué actividades, por ejemplo, se les ocurre? Les preguntaría entonces también, ¿la filosofía ustedes creen que da mucho dinero o poco? Poco. Bueno, depende. Bueno, sí. Filosofía o ciencias sociales y humanas no suelen ser las carreras más valoradas. Filosofía, pues, se trata entonces de pagarle a alguien por pensar. Entonces es un poco más confuso en la medida de que no es una ciencia estricta o ni siquiera es una ciencia, mejor dicho, lo cual pues hace que su campo de acción sea bastante limitado a la educación o el periodismo o la pues escritura. Y todas estas actividades, a menos de que se ejerzan ciertas cualidades, como por ejemplo la corrupción, no conllevan un ingreso económico muy amplio, puesto que no están valoradas en el mercado. Sin embargo, tiempo atrás, la palabra ocio no refería a tiempo libre. Ocio se refería exclusivamente a todas esas actividades de carácter intelectual que podía hacer la élite social. Es decir, partes como la monarquía o la burguesía. El ocio o tiempo libre era algo exclusivo de las élites económicas. Entonces, durante gran parte de la historia humana, actividades como la filosofía, incluso el solo leer y escribir, eran exclusivas para las élites sociales de cada época. Solo las personas con recursos económicos podían ejercer dichas actividades. Es por esto que para un filósofo era importante tener capacidad económica, en la medida de que esto le permitía un mayor tiempo libre para pensar, para cuestionar, para analizar. Previamente, entonces, las personas que no tenían recursos económicos o que no hacían parte de la élite social estaban condenadas pues a los trabajos monótonos, a los trabajos más recurrentes, a trabajos simples que convierten la rutina, y debido a los límites de la educación pues no tenían las capacidades intelectuales por las cuales ejercer actividades más intelectuales. Entonces, por esto es importante en épocas anteriores el tener capacidad económica. No solo porque disponga de más tiempo, sino porque la capacidad económica permitía tener estudios de gran relevancia para actividades intelectuales. Sin embargo, pues esto cambió alrededor del siglo XVIII a partir de la lucha por la igualdad y la Revolución Francesa. Aunque pues en países como Colombia la educación durante gran parte de lo que vino después, hasta casi mitades del siglo XX, la educación seguía siendo de carácter elitista. De hecho, hace más o menos
30, 40 años, no más o menos casi 50 años, la educación llegaba hasta bachillerato en las ciudades. No era muy recurrente que una persona de bajos recursos accediera a la universidad, por no decir que nada recurrente. Y en el campo, la educación era incluso menor, llegando a simplemente el momento en que la persona aprendía cosas básicas de matemáticas y de lectoescritura. Es decir, en el campo era suficiente para los padres que el joven o el niño o la niña aprendieran a leer y a escribir y a sumar, dividir, restar y multiplicar. ¿Por qué creen que en el campo ocurría esto? Porque la educación en el campo durante hace tan solo 50 años era tan limitada. Porque después de eso los ponían a trabajar. Exacto. Recuerden que Colombia pues, se desarrolló un poco más tarde que otros países, igual que algunos países de Latinoamérica, entonces se repetían características de siglos pasados. Antes, en Europa, durante el siglo XV hasta casi después del XIX, o durante el XIX, era muy común poner a los niños de la clase obrera y campesina a trabajar. La educación se limitaba pues a lo básico para las familias, lectoescritura, saber leer y escribir, y la matemática más básica, sumar, restar y multiplicar. Todo esto para que tuviera ciertas capacidades al momento de realizar un trabajo. ¿Qué trabajo? Pues el mismo trabajo que realizaban sus padres. Hace años, pues el ascenso social era imposible. Usted nacía entonces campesino y tendría que morir campesino. Si nacía en clase obrera, moriría en clase obrera. No alcanzaría estas escalas sociales de clase media o burguesía jamás. Hoy en día esto no se repite, puesto que las personas sí pueden ascender socialmente a partir de desarrollo de productos o la educación en sí misma, pero pues el enfoque en el campo no ha cambiado, en algunas partes del campo no ha cambiado. Hay niños que simplemente aprenden a leer y escribir y ya son sacados del colegio. Es por esto que la educación durante gran parte de la historia ha sido de carácter elitista. Solo se le permitía a las más altas escalas sociales. Y es por eso que Kierkegaard, aunque para el periodo de Kierkegaard esto ya estaba cambiando, se ve con Marx, por ejemplo, aunque Marx no. La familia de Marx también tenía más o menos recursos económicos. Otra cosa es que Marx se empobreciera. La familia de Kierkegaard tenía recursos económicos. Eso es gran parte de lo que define la teoría de Kierkegaard. ¿Alguien sabe por qué? ¿Se acuerdan más o menos de lo que se ha dicho en las guías de la teoría de Kierkegaard? ¿Qué es lo principal? ¿O qué se acuerda? Que no existe una verdad absoluta. Exacto. Esa es la diferencia fundamental entre los filósofos que vendrían después de Hegel. Casi ninguno buscaría la verdad absoluta y Kierkegaard era uno de ellos. Para Kierkegaard, la idea de que hubiera una forma de explicarlo absolutamente todo era imposible, que una verdad no necesariamente se aplicaba a todas las personas, y eso es por algo de suma importancia en su teoría. Si personas como Hegel le daban importancia al colectivo, a la raza humana en su totalidad o a la raza humana como sociedad, como un conjunto, Kierkegaard, ¿a quién le daba la importancia? Al pueblo. Sí, pero el pueblo funciona también como colectivo. Kierkegaard trataría de desprenderse del colectivo para centrarse en qué o en quién. Después del colectivo, ¿quién queda?
El ser ¿Los campesinos? Los trabajadores. Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿El proletariado? Sí, pero están confundiendo una cosa. Proletariado es la palabra que utilizó Marx para definir a los obreros. Esa Entonces, cosa. Marx El es el único que individuo. lo llama así. ¿Cómo dijiste? El individuo. Exacto. La forma más básica en la escala social, el individuo, es decir, la persona, una persona. Una persona es un individuo. Ya después tenemos colectivos de individuos, grupos de individuos, cohesión entre los individuos. Sin embargo, para Kierkegaard, lo más importante era el individuo, la persona en sí. Y esto funcionaba en su perspectiva sobre la verdad. La verdad para Kierkegaard debía depender del individuo. Debía ser una verdad que el individuo desarrollara. Sea que para otra persona estuviera en lo correcto o en lo incorrecto, si era cierto para el individuo, con ciertos matices que veremos más adelante, pues era la verdad. Esto es importante, fundamentalmente, el que para Kierkegaard lo principal fuese el individuo. Principalmente porque las teorías más fuertes durante ese periodo era la de Hegel y su teoría del conocimiento absoluto como el conocimiento colectivo de toda la humanidad. La principal crítica que le hizo Kierkegaard a Hegel fue precisamente que se olvidó del individuo. Hegel en su búsqueda, según Kierkegaard, en su búsqueda por encontrar un todo absoluto que le ayudara a definirlo todo, se olvidó de los individuos y según Kierkegaard se olvidó incluso de que él era un individuo. Kierkegaard lo ponía un poco en términos más complejos, pero sencillamente sería como, ¿por qué a una persona le importaría saber que el conocimiento de toda la humanidad es una verdad absoluta si no tiene acceso a todo ese conocimiento, si es un ser limitado por el tiempo? ¿Por qué le interesaría a una persona saber cosas como, por ejemplo, la filosofía de Sócrates si se dedica al campo? Hoy en día, pues esto ha cambiado, las personas están buscando constantemente aprender nuevas cosas, principalmente por un cambio en la educación y un cambio en los recursos económicos y sociales, como por ejemplo el acceso a aparatos tecnológicos que han permitido que las personas desarrollen un poco de autodisciplina al momento de la educación. Sin embargo, para el tiempo de Kierkegaard, los campesinos y los obreros no buscaban educación, sino buscaban mantener las formas de su vivencia, es decir, mantener su tradición. Por ejemplo, el campesino lo que esperaba es una buena cosecha y el obrero lo que esperaba es el salario con el cual se le pagaría por su trabajo. ¿Ustedes qué opinan sobre esta perspectiva? ¿Es verdad que a los individuos no les importa mucho teorías grandes del pensamiento o Kierkegaard estaba un poco sesgado por su época? Bueno, replanteo entonces la pregunta. ¿Ustedes creen que las personas realmente se preocupan por lo que digan los científicos acerca de, no sé, cosas como por ejemplo a la constitución del mundo o el comportamiento de algunas personas? Es decir, las personas en general, no personas que sientan un interés científico, sino un trabajador que se dedica 8, 9, 10, 12 horas al día por
ah, en una acción monótona, por ejemplo. ¿Realmente cree que le importa lo que digan los científicos sobre su trabajo? Digo que no, porque pues digamos por lo mismo, por lo que la persona está como tan encerrada en su medio de sustentarse, pues como que no se preocupa por ese tipo de cosas. Exacto. Ah, Kierkegaard no hablaba en términos peyorativos de lo que importa o no le importa a la persona, de que si está bien o no está bien que busque el conocimiento científico, a diferencia de muchos científicos que se les sube a la cabeza la idea de que por ser científicos ya son quienes tienen la verdad absoluta y que por lo tanto el mundo debería escucharlos y que debería prestarle atención y debería interesarse por lo que esa persona diga. Kierkegaard decía que la verdad dependía de cada individuo. Dependía fundamentalmente de lo que el individuo creyera o se interesara. No dependería de si es científico el planteamiento, de si se hace un método, de si reúne un gran proceso intelectual de desarrollo, es decir, que se tome varios meses investigando y recolectando pruebas, leyendo un montón de libros para llegar a una idea. Kierkegaard pues declaró que las ideas y las verdades dependen de los individuos y estas verdades dependen de su historia, de sus intereses, de absolutamente de cada particularidad de cada individuo. Kierkegaard, por lo tanto, era sumamente individualista. Sus teorías, cuando hablamos de individualista, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo definirían esta palabra? ¿O a Que qué solo hace? Solo piensa en sí mismo. Hoy en día exactamente la palabra individualista se define para una persona que todo el tiempo está pensando en su propio beneficio, que solo se interesa por sí mismo. Sin embargo, cuando hablamos en teoría filosófica, ser individualista significa poner énfasis en el individuo. Es decir, que su teoría se centra en las personas y no en el colectivo. Cuando hablamos en términos de filosofía, eso se quiere decir un individualista, que centra su teoría en la persona, en una persona a la vez, no que se preocupa en comprender cómo están relacionados todas esas personas y cómo hacen un grupo. Kierkegaard sí analizó varios grupos, especialmente uno que tiene que ver con su familia. ¿Alguien se acuerda cuál fue la institución o los grupos en que Kierkegaard se enfocó basado en su familia? La familia de Kierkegaard, como se había dicho, era tradicional, es decir, tenía una fuerte educación religiosa. Si esta fuerte educación religiosa influyó en Kierkegaard, entonces, ¿qué grupo estudiaría o analizaría Kierkegaard? El catolicismo. ¿Cómo? ¿Cristianismo? Sí. Catolicismo o cristianismo. Principalmente entonces Kierkegaard se preocuparía por el asunto de la religión. Y ahí es cuando entra uno de los primeros libros de Kierkegaard, que es sobre la ironía. ¿Qué es la ironía? ¿Cómo lo definirían esa palabra? Como un doble sentido. Sí, ¿qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre al escuchar la palabra ironía? Que es como lo contrario, o sea, se dice algo, pero en verdad se quiere decir lo contrario. Sí. Que tiene Como un algo burlón. significado diferente. No sé si alguna vez han visto este capítulo de Los Simpson, pero pues ahí dicen qué ironía sobre
cómo simplemente el gato al final cae por sus mismos medios, atrapado por el abuelo, etc. Ironía entonces se refiere a lo que han dicho precisamente, entonces es a ciertas particularidades, ciertos momentos en la vida, por así decirlo, en que una circunstancia se vuelve a presentar pese a que se había declarado no ocurriría, por ejemplo. Por ejemplo, criticar a ciertas religiones y después convertirse a ellas. Eso sería una ironía. Una persona que todo el tiempo esté criticando de otras religiones y después termine convirtiéndose a una. Eso es una ironía. Decir que las personas pobres son unos inútiles y después quedar desempleado y caer en la pobreza. Eso también sería una ironía. Para Kierkegaard, la ironía sería fundamental en la religión. Kierkegaard era un crítico sumamente constante, o era bastante crítico de su época. Él cuestionaba, de hecho, casi toda la forma en que su época funcionaba, pero se enfocó bastante en la religión. Yo les pregunto, ¿conocen alguna ironía de la religión? ¿Alguna ironía que se presente en los creyentes, en las personas creyentes? Que prediquen algo y hagan todo lo contrario. Exacto, esa es una ironía. En el aspecto de la religión, ¿qué ironías creen que se pueden encontrar? ¿No han encontrado ironías en la religión? Por ejemplo, ¿qué dicen algunas religiones sobre el prójimo? Que debemos amarlo. ¿Y cómo actúan algunos creyentes de dichas religiones frente al otro? Egoístas y que critican todo. Exacto. Esa es una de las ironías que vio Kierkegaard en la religión y, como vemos, pues siguen existiendo. Para Kierkegaard carecía de sentido que la Biblia promulgara el amor al prójimo, mientras estas personas que él llamaría más o menos de una manera despectiva los creyentes domingueros, más o menos, parafraseando un poco, haciendo referencia a estas personas que creían que eran fieles a Dios porque iban a la iglesia los domingos. Entonces él dijo, las ironías de la iglesia son cosas como esa, que la Biblia dice, ama al prójimo, pero cuando se les presenta la ocasión de amar al prójimo, detestan al prójimo. Por ejemplo, cuando una persona les pide ayuda, entonces sienten desprecio a esta persona y utilizan cosas como los pobres son pobres porque quieren o porque no busca trabajo, o cosas por ese estilo. Esa es una de las ironías que destacó Kierkegaard. Cómo el amor al prójimo se decía, mas no se aplicaba. Recuerden entonces que el tipo de iglesia al que iba a Kierkegaard era burguesa. Su familia tenía recursos económicos. Entonces, si su familia era burguesa, quiere decir que tenía dinero. Y si tenía dinero, tenía las capacidades económicas con los cuales ayudar al prójimo, es decir, ayudar al pobre con una limosna, por así decirlo. Sin embargo, en las clases más altas, pues se recurre a la limosna para la iglesia, pero pues también se refuerza la idea de que el pobre es pobre porque quiere y que darle un apoyo económico no está bien.
claro que pues no quiere decir que porque una persona tenga dinero tenga que darle a los pobres. Sin embargo, Kierkegaard llamaría esto una ironía. Por ejemplo, en base a su nivel de vida social, otra de las ironías que encontró Kierkegaard era, la Biblia dice que más difícil entra un rico más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Sin embargo, Kierkegaard nació en un momento y en una sociedad donde había personas que deseaban y ansiaban tener cada vez más recursos económicos, tener cada vez más dinero. Pero eran gente que iba a la iglesia los domingos y daba su limosna y rezaba y cantaba en los momentos de la iglesia, pero tenía políticas, por ejemplo, de abuso frente a sus trabajadores, a arduas horas de trabajo con tal de tener mayores ganancias con pagos salariales muy bajos. Esta es la época en la que nació Kierkegaard, o la que vivió Kierkegaard, como veremos, pues también era un poco la época que después analizaría Marx. Entonces, para él era irónico también que una persona abusara de otras para obtener dinero, cada vez mayores cantidades de dinero, y declararse creyente, siendo que en la Biblia está que para un rico, para una persona adinerada, sería difícil entrar al cielo. Esas son las ironías que declaró Kierkegaard. ¿Por qué? Porque Kierkegaard no es que fuera ateo ni nada por el estilo. Kierkegaard era absolutamente creyente. Kierkegaard tenía una fuerte creencia en la religión, como veremos ya más adelante. Para Kierkegaard la religión era sumamente importante, pero Kierkegaard era un crítico en cuanto a no le gustaba la idea de hacer algo a medias, por así decirlo. Es decir, Kierkegaard promulgaba que si usted era creyente tenía que no bastaba con que usted fuera a iglesia los domingos y que le dijera al Padre sus pecados para que fueran perdonados, o en esa época también pagara para que le perdonaran sus pecados. Él decía que la Biblia debía ser analizada por las personas y debía ser cumplida. Si la Biblia era la palabra de Dios, debía ser el reglamento por el cual las personas orientaran su vida. No simplemente que leyeran y tomaran lo que les beneficiara, sino que la leyeran y trataran de cumplirla completamente. Sin embargo, esto después se ve ampliado con lo que ya veremos ahorita que la clase quede grabada. Bueno, si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora, pueden realizarla. Si no, pues entonces salimos para que esto comience a quedar grabado y yo les escribo por WhatsApp cuando pueden volver a ingresar. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. No, señor. Bueno, entonces voy a sacar la reunión y ya después les digo cuándo pueden volver a ingresar por el grupo de WhatsApp. Principalmente lo que él llamaría más o menos como creyentes de domingo, es decir, las personas que simplemente van a misa y por eso creen que están aplicando el mensaje de Dios. Ironías con respecto a la iglesia colombiana, ¿qué se les ocurre? Hubo un periodo de tiempo donde constantemente habían muchas ironías. Por ejemplo, la ironía de los criminales. ¿Alguien sabe cuál es la ironía con los criminales y la religión? ¿No?
No, señor. Bueno, verán, en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX ocurrió el narcotráfico, ¿verdad? La lucha contra el narcotráfico se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XX. Ahorita están dando una novela o una serie en Caracol al respecto de eso, no sé si la habrán visto, que se llama El General Naranjo. Sin embargo, aunque no sé si en esa serie lo retrataron, pero sí en muchas series cuando hablan sobre los criminales, se habla de cómo los criminales tienen una fuerte fe, son muy creyentes. Entonces, muchos, lo que sabe es que, por ejemplo, algunos criminales o fleteros, por ejemplo, se encomendaban a Dios o a la Virgen María antes de ir a matar a una persona durante la segunda mitad del siglo XX. Pese a que supuestamente la Biblia dice muy claro que matar es un pecado, a los fleteros de Colombia durante el siglo XX se encomendaban a Dios para que la, entre comillas, vuelta, es decir, para que el crimen les saliera pues bien, no, o sea, no los detuvieran y pudieran matar a la persona que se les había indicado. Esa es una de las ironías de Colombia con respecto a la religión y los criminales colombianos. Son sumamente creyentes, pese a que la Biblia dice muy claro que lo que están haciendo es pecado, ya sea robar o matar a alguien. Es un pecado según la Biblia. Pero aún así, eso no evita que estas personas se encomienden, por así decirlo, a Dios para que los proteja. Esas son unas de las ironías. Y si Kierkegaard hubiera nacido aquí, pues seguramente hubiera hablado mucho de eso, pero pues él habló de las ironías de la clase burguesa, del que promovieran el amor al prójimo y no fueran capaces ni de cuidar a sus propios trabajadores, de que fueran industriales, fueran a la iglesia y dijeran que hay que amar al otro como si fuera uno mismo, etcétera, y que en sus industrias los hicieran trabajar más de 18 horas por un salario muy bajo. Esas son las ironías que encontró Kierkegaard en la religión. Sin embargo, como ya mencioné, Kierkegaard no solo criticaría la religión, él criticaría toda la estructura social, incluso la estructura intelectual. Cuando él fue a Alemania a estudiar, pues se convirtió en un crítico de la teoría dominante, que es la teoría hegeliana. Para Kierkegaard entonces era ridículo, y de nuevo saca la ironía, ya que preocuparse tanto por la humanidad como colectivo, según él, hace que uno mismo olvide que es un individuo. Preocuparse tanto por el todo olvida cómo es, hace que las personas olviden qué significa en sí ser persona. Y es ahí donde vuelve a hablar de la verdad relativa o la verdad subjetiva, porque sería más que todo eso, más que toda verdad sea relativa, y es ahí donde nos lleva a la división en dos que él hace entre el conocimiento, por así decirlo, trascendental o de relevancia para el individuo, y un conocimiento más científico, si podemos llamarlo. En cuanto a la categoría de conocimiento científico, ¿qué tipo de conocimiento creen que se refería a Kierkegaard? Les pregunto, ¿2 más 2 es igual a? 4. 4. ¿Esto admite dudas? ¿Admite cuestionamientos? ¿Admite que la persona se pregunte por qué o por qué sí o por qué no? No. ¿No?
Se han hecho chistes al respecto de esto, como por ejemplo en los Padrinos Mágicos que dice 2 más 2 es 5 porque se comete un error y después es 6. O 2 más 2 es igual a pez. Bueno, si pudiera dibujar un pez con esta cosa, con el mouse, eso sería un pez. Obviamente, 2 más 2 jamás da como resultado un pez y cuestionar la idea de que 2 más 2 sea igual a 4 es inadmisible. Ese es el tipo de conocimiento científico, el conocimiento incuestionable, es decir, las matemáticas y algunas ciencias. Sin embargo, lo que Kierkegaard llamaría conocimiento trascendental es algo diferente. Por así decirlo, el conocimiento trascendental sería el que la persona se hace al momento de... Perdón, un segundo. Listo. Bueno. El conocimiento trascendental, por así decirlo, sería el que una persona se hace al momento de morir. Kierkegaard decía, una persona cuando esté muriendo no va a hacer una pregunta como ¿por qué 2 más 2 es igual a 4? O de qué manera es que se comporta la gravedad. Para Kierkegaard este no era un conocimiento que las personas se fueran a hacer en el momento de su muerte. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento o conocimiento de preguntas serían de carácter trascendental para Kierkegaard? ¿Qué preguntas creen que una persona se haría en el momento de su muerte? Porque pues ese es el tipo de conocimiento al que se refería Kierkegaard. ¿El por qué murió? Sí, porque una persona tiene que morir. ¿Qué más? ¿O si va a llegar al cielo o al infierno? También. Bueno, ¿O qué no hizo y qué hizo en la vida? Exacto. o arrepentirse de sus actos, ¿no? Exacto. Todas esas Metafísica. preguntas, todas esas teorías que una persona se puede hacer sobre su propia vida, es lo que Kierkegaard llamaría, o parafraseándolo, llamaría un conocimiento realmente importante. Como por ejemplo, para un campesino sería importante saber, ¿qué creen que sería más importante para el campesino? Saber cómo sembrar un cultivo o saber cómo, no sé, cómo funciona la ciencia aeronáutica, o mejor dicho, los aviones, cómo funcionan los aviones. ¿Qué creen que sería más importante para un El campesino? cultivo, el El cultivo, cultivo. El Cultivo cultivo. porque vive de eso. porque básicamente vive de eso, sí. Exacto. Eso es lo que diría Kierkegaard. Kierkegaard decía, debemos, más o menos, parafraseando de nuevo, la idea es que los científicos debían de dejar esa idea de que todo el conocimiento es importante o de que el que más sabe es mejor, pues porque hoy en día, claro, los científicos son importantes en circunstancias como por ejemplo buscar la cura para enfermedades o comprender cómo funcionan ciertas tecnologías y desarrollar tecnologías nuevas. Sin embargo, quítele todas estas particularidades y excepciones a un individuo científico y póngalo, por ejemplo, en el campo sin posibilidad de acceder a los recursos tradicionales. ¿Será que esta persona que dice que tiene el conocimiento absoluto podría sobrevivir solo en una circunstancia donde no tiene los recursos que tiene usualmente? ¿Será que esta persona sabe sembrar un cultivo o una planta por la cual sobrevivir? ¿Ustedes qué creen? ¿Los científicos tienen idea de cómo se siembra una planta y se riega un cultivo para producir alimento? Pues de pronto tienen la teoría, pero digamos que la práctica es distinta. Exacto.
Claro, una persona puede tener la teoría. Usted coge, abre un hueco, pone la semilla, la riega. Cada cuánto la riega usted, en qué periodo esa, qué tipo de tierra, cosas como esa, cosas específicas que solo provienen de la práctica y el ejercicio de una actividad, no si sería algo que la persona o un científico no ha desarrollado. Por ende, finalmente, pues el científico terminaría muriendo, porque si no sabe cómo sembrar, a punta de práctica, pues ya sería muy tarde. Bueno, aquí estoy revisando la guía para hablarles de lo más importante en cuanto a la teoría de Kierkegaard, que sería lo que él llamó las 3 fases en el camino de la vida. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a la idea de que existe un camino en la vida, una forma de actuar, una forma de dirigirse. Claro está que, al igual que Kierkegaard lo menciona, este camino no sería un camino único. Existen muchos caminos en la vida. Por ejemplo, ¿qué decisiones pueden tomar los individuos al respecto de su vida? Podrían hacer ¿qué? Dedicarse a trabajar, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas se les ocurre? Estudiar, Estudiar, Tener una familia. trabajar, estudiar, tener una familia. ¿Algo más? Bueno, tengamos entonces estas tres opciones como los caminos de la vida que una persona puede seguir. ¿Quién podría enfocarse o qué tipo de persona se enfocaría en el camino del trabajo? Es decir, dedicarse a la labor o al trabajar. ¿Qué tipo de persona creen que entraría en esta característica? ¿O conocen a alguien que haya dedicado más tiempo de su vida a trabajar? Bueno, por ejemplo, la clase obrera. Aquí entra también el campesinado. Entonces, por favor, silencien los micrófonos. Gracias. Bueno, dedicarse al trabajo sería para clases como la obrera y el campesinado. ¿Qué tipo de persona se dedicaría a estudiar? Las personas adineradas. Es posible, aunque hoy en día se dedican más que todo a generar industria. Sin embargo, sí hay personas adineradas que se pueden dedicar a estudiar teniendo las capacidades económicas. ¿Qué otro tipo de persona? Por ejemplo, los investigadores o científicos, como quieran llamarles. Después, la familia. Este caso tiene ya ciertas categorías un poco más sociales, pero ¿quiénes están dedicados a la familia? ¿Quiénes se dedican a la familia? Como un camino de vida, es decir, que enfoquen toda su atención al desarrollo de una familia. ¿Quiénes creen? Tiene más que todo un enfoque de género. Las mujeres. Exacto.
Lo sé. Tradicionalmente, en países como Colombia, existe la perspectiva, la creencia de que el camino de la familia, por así llamarlo de alguna manera, es algo que corresponde a la mujer. ¿Cómo pueden ver esto? Simplemente viendo televisión se puede ver. Por ejemplo, ¿han visto toda la publicidad de productos infantiles? ¿Quién tradicionalmente ocupa la posición paternal? ¿Quién es el padre o la madre? ¿Quién está tradicionalmente en este tipo de publicidad? ¿El hombre o la mujer? La mujer. La mujer. La mujer. Últimamente ha estado tratando de generarse publicidad al respecto donde también esté el hombre, pero países como Colombia tradicionalmente la perspectiva entonces vinculada a la familia es que la mujer cuida de los hijos. Esto es todo bajo políticas y cultura machista, deben recordar entonces, no es raro que se diga que el camino para una mujer es el desarrollar familia, es decir, tener una familia propia. Claro, los hombres se dedican al trabajo, pero pues los hombres también hacen parte de la familia, pero pues tradicionalmente existe esta cultura donde se dice que el hombre trae los recursos económicos y la mujer cría a los hijos. Esto es algo que se puede escuchar principalmente en personas de mayor edad, pues que estaban de acuerdo y que toda su vida vivieron con esta cultura. Hoy en día escuchar algo como esto sería un poco cuestionable, por no decir tonto, puesto que la idea de que esta es una actividad que solo implique a la mujer es sesgada y por lo tanto errada. Sin embargo, debemos recordar el país en el que vivimos. Entonces, estas cosas suelen repetirse. Por ejemplo, el trabajo, todo el mundo tiene que terminar trabajando. Toda labor es un trabajo, no solo es algo para la clase obrera y campesina. Sin embargo, países tradicionalmente capitalistas tienen esta perspectiva. Esto se ve, por ejemplo, en libros de autoayuda de que dicen que cuando te gusta lo que haces no es un trabajo, sino una dicha, por así decirlo. Es decir, se quita la idea de que trabajar es algo, es una actividad común y corriente para convertirla en una carga. Es decir, se tiene la perspectiva de que trabajar es un peso, no es una labor común y corriente, una actividad que todo el mundo tiene que hacer, sino que es algo que solo hacen las clases que lo tienen que hacer por obligación, por ejemplo, la clase obrera y el campesinado. Obviamente todo esto es a partir de las definiciones sociales. Estudiar, por ejemplo, todo el mundo puede estudiar, todo el mundo puede coger un libro y leerlo, eso es estudiar simplemente. Sin embargo, existe todavía la idea de que el campo del estudio es principalmente para los investigadores o científicos. Pues la familia, lo que ya hemos dicho en países machistas, donde la idea es que corresponde esta labor solo a las mujeres. Como verán entonces, el camino que una persona puede escoger suele estar sesgado por ciertas condiciones sociales. Sin embargo, Kierkegaard hablaría de 3 fases en el camino de la vida. Estas 3 fases serían lo que él llamaría una fase estética, una fase ética y una fase religiosa. Cada una es una escala en la vida, por así decirlo. Esta sería la primera, esta sería la segunda y la última sería la fase religiosa. Esta de acá sería la tercera. ¿Qué creen que definía entonces Kierkegaard con esas fases? Comenzando entonces por la fase ética. Digo, estética. ¿Qué se les ocurre? De lo que vieron en la guía, ¿a qué se refería Kierkegaard con esta fase? Las personas que se dejan guiar como por los placeres. Exacto.
La fase estética se refiere a las personas que orientan su vida alrededor del placer o del deseo, es decir, alrededor de algo más impulsivo en el ser humano, alrededor de algo más sentimental. Por ejemplo, una persona que compre un producto dañino, pero porque le genera satisfacción, igual lo compra varias veces. O que alguien que tenga pocos recursos económicos gaste su plata y aunque esto sí pasa, porque hay muchos estudios sobre eso que se han realizado, por ejemplo, una persona que con pocos recursos económicos que vive en tierra y prefiera comprar zapatos Nike o Adidas o prefiera comprar un televisor pantalla plana en vez de comprar la losa para desarrollar un suelo donde vivir. Son personas que viven literalmente en la tierra, pero pues prefieren gastar su dinero en cosas más de entretenimiento, de calidad no de vida, sino de gusto. Esto es lo que se refería a Kierkegaard con la fase estética. Es decir, todas esas personas que se dejan orientar por los deseos. Esta es la fase más básica, la primera fase en la vida y por lo tanto la que menos desarrollada está. Es decir, todo el mundo inicia en esta fase, según Kierkegaard. Todo el mundo en sus inicios se deja llevar por la satisfacción. Ya después entraría la fase ética. ¿Qué creen o cómo definirían ustedes esta fase? Ahí es donde se habla de lo correcto y lo incorrecto según la moral, ¿no? Exacto. La moral. Esa sería la fase ética, la perspectiva de la moral, el desarrollo de una moral. Ya no que la persona se deje guiar por sus deseos, por ejemplo, si usted sabe que un producto es dañino, lo moralmente correcto para usted mismo sería dejar de consumirlo. Eso sería un desarrollo. Cuando hablamos de la fase ética o la fase moral, nos referiríamos a un desarrollo de carácter más intelectual, es decir, a la estructuración de un pensamiento. Kierkegaard no habla tanto de que entonces la persona define lo que es bueno y lo que es malo y listo. Kierkegaard no es tan posmodernista posmoderno, diciendo que no, lo correcto y lo incorrecto depende de cada persona y que por eso no hay moralidad general. No. Para Kierkegaard sí existía una moral en general. Recuerden que después de todo Kierkegaard era religioso. Entonces su moral tenía que estar relacionada con la Biblia católica o cristiana. Para Kierkegaard entonces no es que la persona desarrolle su propia moral y que por eso no hay que juzgar a nadie, que porque una persona haga algo que usted cree que es malo, no quiere decir que es malo. No, Kierkegaard sí dice que existen ciertas o que lo correcto de lo incorrecto se puede diferenciar claramente. Por ejemplo, ¿matar a alguien está bien o está mal? Les pregunto. Muy mal. ¿Robar? También mal. ¿Ayudar a alguien? Eso ya está bien. Pero si esa persona a las que ustedes van a ayudar es alguien que ha lastimado a muchas personas, ¿lo ayudarían? ¿No lo ayudarían? ¿Sería lo correcto ayudarlo? ¿Sería lo incorrecto no ayudarlo? Es relativo. Pues sí es relativo, pero pues en mi caso yo no lo haría entonces. Porque estoy Exacto. beneficiando a alguien que le ha hecho daño a otras personas, entonces no. Exacto. Ahí es cuando entra en tanto la complejidad a la que se referiría Kierkegaard. Claro, lo correcto es ayudar a las personas,
Pero si ayudando a una persona es a alguien que va a lastimar a muchas otras personas, ¿qué sería lo incorrecto? Ahí ya entra a ser más complejo. Entonces Kierkegaard diría, existen verdades sobre lo correcto o lo incorrecto. No es que sea completamente subjetivo, es decir, no es que cada persona pueda decir, no, es que yo creo que esto está bien y por eso estoy bien. No, existen reglas, existen leyes que nos determinan qué es lo correcto. La fase ética se trata de una comprensión de sí mismo, es decir, yo comprendo lo que es correcto para mí, aunque sepa que es incorrecto. Lo que diría Kierkegaard sobre la fase ética no es que cada persona desarrolle una moral propia e individual, sino que cada persona toma una posición frente a la moral. Por ejemplo, si usted roba, pese a que sabe que está bien, pese a que sabe que está mal, es tomar una posición moral, es comprender que usted está haciendo lo incorrecto, pero aún así lo hace. Eso es lo que se refiere Kierkegaard con la fase ética. Un desarrollo intelectual de cada persona que le permite tomar una posición frente a lo incorrecto o lo bueno y lo malo. Existen muchos ejemplos de esto, como por ejemplo, como ya dije, entonces, ayudar a alguien que está en problemas, ¿sería qué? ¿Bueno o mal? Depende de los tipos de problemas, ¿no? Exacto. Ese sería el posicionamiento de Kierkegaard. Depende. Por ejemplo, si es un amigo que tiene problemas económicos, no muy grandes, que son 5,000 pesos, que necesita 5,000 pesos por alguna razón. ¿Se lo prestarían esos 5,000 pesos? Pues si tengo la plata, sí. Y bueno, ya para terminar, la fase moral, la ética. Ya que me quedan solo 10 minutos, a la fase religiosa. La fase religiosa sería lo que Kierkegaard denominaría como el abandono o el total y completa fe en Dios. Se trataría de comprender que la divinidad de Dios es algo que se tiene fe de ello y no se debe cuestionar. Es el abandono absoluto del razonamiento del individuo para la comprensión del racionamiento divino. Una persona a lo largo de su vida puede cuestionar o no la existencia de Dios. Eso depende de cada persona y de lo que aprenda y cómo se desarrolle al respecto. Sin embargo, para Kierkegaard esto sería estar en la fase ética, el cuestionamiento de Dios, de si existe o no existe. Para Kierkegaard la fase final entonces sería una absoluta certeza de que lo que está en la Biblia es funcional, es decir, es ley, y una clara certeza sobre cómo, básicamente la fase religiosa es la comprensión de que el ser humano está limitado por su mortalidad y que el abandonarse a Dios es el único camino para seguir a Dios. Es el abandono de todos los cuestionamientos y todas las dudas por tener una fe absoluta e inquebrantable. Esa sería la última fase, el abandono absoluto en Dios, sin cuestionamiento, sin sobrepensar las cosas. El tener fe por la pura y simple condición de que usted sabe que la fe le sirve, que la fe logra satisfacerlo. Esa es la fase religiosa para Kierkegaard. Ese sería el fin del camino de la vida. Para Kierkegaard,
como ya les dije entonces, la religión era sumamente fundamental. Bueno, eso en términos generales es lo que Kierkegaard declaró. Lo principal entonces es que tengan el enfoque de que Kierkegaard daba mayor importancia al individuo, a la parte de individual, a las personas. Bueno, con eso concluiríamos la clase. Si tienen alguna pregunta pueden realizármela o ya pueden comenzar a salir. No, señor. Listo, profe, gracias, se cuida. Bueno, entonces hasta luego. Nos vemos el lunes en la próxima clase. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao.